Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo vamos a ver diferentes opciones para ver cómo podemos instalar los controladores que faltan en Windows 11. Lógicamente, la primera opción, y sin dar mucha vuelta, es irnos directamente a inicio, nos vamos a configuración y una vez que estamos aquí dentro de configuración nos vamos a Windows Update. Una vez que nosotros busquemos actualizaciones, si nos aparecen actualizaciones, dentro de este tipo de actualizaciones vienen las últimas versiones de los controladores de los componentes de nuestro equipo. Por lo tanto, esta es la primera opción que tenemos para buscar la actualización de los controladores, ¿vale? Si no tenemos actualizaciones, lo que vamos a hacer es luego dirigirnos a este equipo y vamos a hacer un clic derecho sobre él y nos vamos a administrar. Una vez que estamos dentro de la ventana de administración de equipos, la haremos un poquito más grande para poder verla bien, nos vamos a dirigir directamente a administrador de dispositivos. Y una vez que estamos aquí, veremos como si en algunos de estos componentes que tenemos en este panel de la derecha tenemos algún signo de exclamación. Esto está indicando que a este componente, ¿vale? Le falta ese driver para que funcione correctamente. Podemos hacer un clic derecho, supongamos que este es el que me está dando el error. Hacemos un clic derecho, vamos a hacer un clic sobre actualizar controlador. Una vez que estamos aquí, vamos a buscar controladores automáticamente y esto lo que hará es explorar los servidores para poder determinar si hay algún tipo de actualización sobre los controladores, ¿vale? También lo otro que podemos hacer es dirigirnos a la página web del fabricante. Si nosotros sabemos el modelo de nuestro PC, es decir, perdón, el modelo del componente que está solicitando el driver en nuestro PC, podemos irnos directamente a la página del fabricante y poner para descargar el controlador. Otra opción que tenemos es una herramienta que se puede utilizar directamente, es una herramienta de tercero que se llama, por ejemplo, Driver Booster, ¿vale? Esta herramienta lo que hace es cuando nosotros la instalamos va a actualizar automáticamente los controladores que tenemos a falta de actualización en nuestro equipo, ¿vale? Tienes aquí la herramienta, le das a descargar, procedes a instalarla y con esto yo creo que estaría bastante claro cómo podemos proceder para instalar los controladores que faltan en nuestro sistema operativo Windows 11. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.